Primero me presento, yo soy el padre Alexander Castro. Tomo los asuntos de historia porque soy historiador de carrera, así para decirlo básico. Hice mi licenciatura en historia en la Universidad Gregoriana de Roma, hice el doctorado en la Universidad Gregoriana de Roma y además hice diferentes diplomados en la ciudad de Roma que correspondían al área que me tocaba estudiar. Por lo tanto tuve que estudiar muchas cosas como paleografía, simbología, arquitectura, arte, historia de la arquitectura, cartografía, archivística, arqueología, restauración, todo lo que compete al área de historia, porque allá historia no es solamente hablar lo que dicen los libros, sino que tenemos que ser investigadores científicos y para eso tenemos que tener una cultura al máximo general con respecto a todo lo que corresponde a la historia. No podemos ser historiadores solamente de papeles, sino que tenemos que saber leer también los monumentos, o sea, los edificios, tenemos que saber leer la área arqueológica, tenemos que saber leer todo en la naturaleza, etcétera, etcétera, porque todo es documento histórico. ¿Ya? Entonces, en ese sentido es mi formación histórica que a veces veo que no es del común por estos lados, ya que por aquí se estudia la historia de otra manera. Pero bueno, yo le doy gracias a Dios por eso, por esa formación que recibí. Además, a mí me ayudó muchísimo casi los 5 años que estuve trabajando en el Archivo General de Indias en Sevilla y en el Archivo Secreto Vaticano y en el Archivo de la Compañía de Jesús y también el Archivo General de Simancas de Madrid. Entonces eso me ha ayudado muchísimo para poder tener toda esta bagaje de información. Lo que les voy a presentar, por supuesto, he eliminado las citas, ¿ya? Porque si voy a poner las citas no me van a caber las fichas. De todas maneras, si alguien desea las fichas, o sea, las citas de los documentos en los cuales yo me baso para eso, los tengo aparte, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda, alguna cosa, yo le digo el documento donde se encuentra. Yo no soy historiador de libros, que lee libros de otros autores para entonces sacar la historia. No, yo trabajo directamente con la documentación que es. ¿Ya? La fuente primaria. ¿Ah? La fuente Con primaria. la fuente, yo voy directamente a la fuente. ¿Ya? Si yo voy a estudiar esta casa, por ejemplo, yo lo que voy a estudiar son sus paredes, la estructura del techo, la estructura del piso, desde qué época es cada elemento, estudio todos los elementos y la morfología de la casa y al final ella me dirá a mí cuál es su historia. Después los documentos escritos me dirán a mí quiénes fueron los diferentes dueños o cuándo fue construido, pero ella por sí sola habla. ¿Ya? Yo en estos días decía una cosa que a algunos le pareció como descabellada, fue la siguiente. Usted sabe que estuvo Misión Barrio Tricolor quitando frisos de las casas por todo San Francisco y la gente estaba horrorizada y yo estaba gozando, porque al quitarme el friso yo sé de qué época es cada casa. Y entonces por más que me digan que esto es esta época, la casa por sí sola ya habla. Y le doy gracias a Dios que vi arqueología del barro, que me ayuda bastante a ver de qué época es cada estrato de barro que hay allí en la pared, ¿no? Entonces, es algo que es muy interesante. Yo se lo he dicho a mis propios compañeros de la Academia de la Geohistoria del Estado Sucre, que uno no se puede conformar solamente con documentos escritos, sino que hay muchos más documentos delante de nosotros que hay que aprender a estudiar. Lo que les voy a ir relatando a continuación está basado en documentos, en información que se encuentra en los documentos
que se encuentran depositados en el Archivo General de Indias. Información que no tengo constancia y no hay documentación que afiance esa información, yo no las digo. ¿Ya? Si hay alguna nota histórica muy común y muy famosa y no tiene un soporte histórico en las fuentes, yo no lo acuso. Que lo use el autor tal, el otro autor, eso, yo ya ahí no me meto. Yo solamente voy donde la fuente me dice que eso sucedió y lo podemos comprobar por medio de la documentación que existe. ¿Ya? De resto no digo nada que diga lo que no está comprobado. ¿Cómo esto? No, puedes darle. Lo que pasa es que yo tengo aquí otras cosas más. Tengo el proceso político de Nueva Andalucía, de todo lo que actualmente el Estado sufre. Y eso no es lo que vamos a ver hoy. ¿Lo puedo bajar aquí? Vamos a comenzar por él porque ese es lo básico. Descubrimiento de Paria. Vemos ahí una pintura tradicional, esa del siglo XIX. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos algunos contactos, primeros contactos de esta región que se va a llamar Cumaná. En el año 1494, donde llegó Colombo, hermano de Cristóforo Colombo, hace una exploración no oficial a este territorio. Vienen sin permiso real, pero hace la exploración. En esa expedición que ellos hicieron, la cual no fue llevada a la consultoría, ellos descubren varias cosas. Toda la región que después se va a llamar Costa de las Perlas, ¿no? Y allí van ellos a ubicar unas islas especiales de un territorio de tierra firme. La isla de Paraguachoa, que actualmente es la isla de Margarita, la isla de Cuagua y la isla de Cochén, que después se van a transformar los nombres cuando se surgieron. Y conocen entonces el afluente de agua que produce el río Cumaná, que para ello va a ser muy importante, porque andan buscando donde hay agua suficiente y de calidad, no cualquier agua. Lo que viene a continuación son datos que ya conocemos, que en 1498 don Cristóforo Colombo llega a Macuro, y ahí hablo de cómo se va a llamar después el lugar, y que queda en la zona de Paria. Y también hay una cosa allí que quiero recalcar, que la sigue, de que todo el mundo se matan por lo de la primera misa en América. La primera misa en América fue en Macuro. De lógico y básico. ¿Por qué? Porque los barcos de Colón venían sacerdotes mercedarios, sacerdotes dominicos y sacerdotes diocesanos, ¿verdad? Y por supuesto, ellos celebran la misa en el barco, siempre, en la travesía, y por supuesto, al bajarse del barco, lo primero que hacen es celebrar la misa, eso es básico. Los sacerdotes al llegar al lugar, lo primero que hacen va a hacer la misa para darle gracias a Dios que ya no estamos en este barco montado. Eso es básico, ¿ya? O sea, tenemos eso allí. En la otra expedición, en la de Darío Colombo, no se sabe si eso sucedió. No hay datos que te lo digan, que lo confirmen. Aquí sí, porque viendo la tripulación de las carabelas, de las naos, una carabela, una nao, y una carabela con velas latinas, que era mucho más rápido, muchas más rápidas, entonces venían estos sacerdotes allí en los diferentes barcos atendiendo la tripulación. ¿Ya? Vemos el dato básico de que el Colón creyó que Paria era una isla y después se dio cuenta de que era una península. Y una cosa que le llamó mucha atención es que en la zona de la ensenada de Irapari, o sea, actualmente Irapa,
vio mucha gente que llevan cosas de oro y perlas, que llamó la atención allá. No entre los hombres, solo entre las mujeres. Solo entre las mujeres. No se hace relación hacia los hombres. Yo he escuchado que dicen que eran todos los indios, no, eran solamente las mujeres. Continuamos. Tenemos aquí el plano de Jocodus, Ondius, que es de final del siglo XVI, y es muy bueno porque aparece una cantidad de nombres de todo lo que era la Nueva Andalucía en aquel tiempo, que como ustedes se dan cuenta, llegaba hasta el río Amazonas. Aquí está el Esequibo, y este que está aquí es el Orinoco. Costa de las Perlas. Después pasa por el estrecho de Bocas del Dragón, que él la bautiza de esa manera porque las olas son terribles, y los que hemos estado allá sabemos cómo es eso. Entre Paria y la isla de la Santísima Trinidad, que así la bautiza Colombo, observa Paria y entonces sigue, él cree que está en el paraíso terrenal porque por la vegetación exuberante, etcétera, etcétera, que no es común en el Mediterráneo, entonces ellos se sintieron un poco apabullados por la naturaleza. Ellos creían que ellos ya habían llegado a Asia, o sea, a China o a Japón. Entonces hacen reconocimiento de las islas y entonces que bautizan las islas con los nombres actuales. Santa Margarita, por la hija del rey, Coche, de Coche en Coche, y Cuagua pasa a ser Cubagua. ¿Ya? Y luego pasan, al parecer, pasan por el sur del río Cumaná, que después en el siglo XVII se va a llamar Manzanares. Y después de ahí regresa a la isla del Esparto. Tenemos aquí un grabado del siglo XVIII, del siglo XVII, en el cual aparecen las dos nacionalidades del norte de América del Sur, que eran las que conformaban la Capitanía General de Nueva Andalucía, que era una nacionalidad, pero en este momento todavía la provincia de Venezuela pertenece a la Capitanía General de Santo Domingo. ¿Ya? Bueno, entonces en 1499 tenemos a Pedro Alonso Niño, a Cristóbal Guerra, que visitan la Costa de las Perlas. ¿Qué es la Costa de las Perlas? Lo llaman así porque los habitantes, como ya se dijo, cargaban perlas encima. Para los castellanos no era muy importante la perla, el uso de ella. Para ellos era fuente de riqueza porque se lo podían vender a los flamencos, que eran fanáticos de las perlas. ¿Ya? Los castellanos no iban a cenar con un montón de perlas, los flamencos sí. ¿Estamos claros? Las perlas van a pasar a Castilla, Andalucía, a Castilla, y de ahí pasan después a Flandes y a Alemania, que a los nórdicos es a los que les encantan las perlas. Y el precio de la bendición de las perlas es para ellos, no es para los castellanos. Eso hay que tenerlo claro. ¿Vale? No nos imaginemos un montón de castellanos vestidos con algunas personas, no eran tan fanáticos a eso. Entonces, este territorio se encontraba en todo lo que es la zona del río Cumaná, la isla de Cubagua, Puerto Santa Margarita, el Golfo de Santa Fe, de Checheviche, que queda hacia el oriente, hacia el occidente. Entonces, allí encuentran que toda la región está habitada por una sola etnia, que es la etnia Guayqueña. O sea, no encuentran una multitud de etnias, encuentran una sola en toda la región. Tenemos una imagen de San Francisco observante, usando el hábito observante, que es de color gris, como ustedes lo ven allí. O sea, vamos a caer porque usamos esa imagen de San Francisco.
Vámonos entonces al norte de Francia. La primera provincia franciscana observante para América, que está recién descubierta, se erigió en el capítulo general de la observancia en Laval, Francia. Allá el vicario general, como dice allí, el padre Fray Martial Boulier, y se crea en 1505. En la primavera de 1505 se reúnen durante toda la primavera frailes de todas las provincias francesas de la observancia, y allí se crea la provincia para América de los franciscanos observantes. ¿Qué se decide allí? Allí se decide que el padre Rémy Dufaux va a escoger 6 sacerdotes observantes en diferentes provincias de la orden en Francia para poder venir al territorio que se llama Paria para fundar misiones. ¿De donde qué provincia se van a escoger los frailes? De las provincias de Picardía, Normandía, Lorena y Valonia, todas en el norte de Francia. También se acordó allí, como había noticias de que México existía, pero todavía los españoles no habían entrado en México y faltaba mucho tiempo para que lo hicieran, debido a que había noticias de que existían unos pueblos allí muy grandes. Entonces se decide que cuando llegue el momento de entrar en México, se iba a encargar de llevar las misiones allá el padre Maturín Gilbert. Entonces vemos que ya en 1505 todo se está organizando. Los misioneros no vienen para acá caídos del cielo, sino que lo vienen organizando durante 10 años para poder estar acá. Entonces, Fernando el 14. Vamos entonces ahora al ámbito castellano. Salimos de Francia, vamos a Castilla. Las autoridades castellanas buscaron los medios de una manera pacífica para poblar la tierra de toda la provincia de Paria, que era todo, desde Paria actual hasta Santa Marta, ¿verdad? Eso era muy grande. Pero ¿qué pasa? Los conquistadores que venían acá no le prestaban atención a las disposiciones del rey. Decían así comúnmente: él está allá en Castilla, nosotros estamos aquí. Que venga él de Castilla a imponernos. ¿Ya? Así. De eso hay mucha documentación. De esa forma de pensar y de hablar. Entonces el rey Fernando dice: vamos a tratar de hacer poblaciones en la zona de Paria, donde la gente pueda vivir tranquilamente. Allá hay ríos, porque veía lo nocivo que se estaba volviendo el ámbito de Cubagua, porque al rey le llevaban toda la información. Pero los mismos de Cubagua impedían que cualquier cosa que el rey quisiera hacer para mejorar la situación se la boicoteara. Eso hay que tenerlo claro. El 28 de mayo de 1513 manda una cédula real forzando a los conquistadores que se encuentran en la región para que funden pueblos en la costa de las Perlas. Ninguno le hace caso al rey, no les da la gana. Hay haciendas, no hay pueblos. ¿Estamos claros? Fulano tiene una hacienda aquí, el otro tiene una hacienda allá, otro tiene una hacienda, pero pueblos donde hay un montón de gente reunida con una plaza, con cabildo, eso no es. Cada quien tiene su parcelita por aquí y por allá. Continuamos. O sea que ante la Fundación Cumaná, aquí hay gente, más de uno. Por supuesto, la fundación de una ciudad es un hito importantísimo. Fray Antonio Montesinos, ahí está una imagen, fraile dominico, allí atendiendo a un indio esclavo. Por supuesto, ese indio esclavo no es ni Guayquerí, ni es Cumanagó, ni es Guayquerí, ni es Brasil. Por lo general los que esclavizaban eran espíritus, cumanagotos y chamas y de otros lugares.
En el año 1513 se presentó al rey Fray Pedro de Córdoba. No, perdón, disculpe, me estoy adelantando. En 1513 se presentó al rey. La audiencia se le presenta al rey una propuesta de que como todavía no hay colonos, los conquistadores no quieren crear pueblos, entonces vamos a hacer otra cosa, una otra alternativa. No es época de misiones, porque en ese tiempo todavía no existen las misiones que después van a existir en el siglo XVII. Pero dice, ¿por qué no hacemos unas misiones como las que se hacían en la Edad Media, en los principios, siglo VI, siglo VII, que hay recuerdos de eso, cuando San Bonifacio, San Patricio, etcétera, porque eso no se hace ahora, en el siglo XVI. Vamos a tratar de hacerlo, vamos a presentárselo al rey, a ver si el man habla con algunos frailes de los que se encuentran ya en la Española, para ver si ellos van a las tierras esas de infieles, porque así los llamaban, para volverlos al cristianismo. Y no que se metan los militares y se metan los comerciantes, porque van a hacer más desastre de lo que están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese mismo año llega a Valladolid Fray Pedro de Córdoba, que se ha movido hasta allá para hablar con el rey por los problemas que están sucediendo en Santo Domingo. ¿Por qué? Porque uno de los sacerdotes de allá del convento de Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Santo Domingo, el padre Fray Antonio Montesinos, en una homilía que hizo el 21 de diciembre de 1511, en pleno Adviento, agarró, y estando allí en la iglesia de los dominicos, el alcalde, los comerciantes y un montón de gente le dijo que eran unos asesinos, etcétera, 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 que mataban a los indios, que los esclavizaban, y le dijo todo ese montón de cosas que a ellos no les gustó para nada, porque a nadie le gusta que le digan a vender la cara. ¿Estamos claros? ¿Qué pasó? Que esa gente se puso histérica y querían matar a todos los frailes dominicos en Santo Domingo, tanto así que los cercaron y todo, amenazados de muerte y todo. Al final tuvo que Fray Pedro Córdoba escaparse de Santo Domingo como pudo, irse hasta Castilla para poder hablar con el rey y explicarle todo lo que había pasado. Cuando Pedro Córdoba le explica todas las cosas al rey, entonces él empieza a conversar con el rey. El rey encuentra que eso es lo que él quiere. Esta es una pintura de Fray Angélico, aparece Santo Domingo y San Francisco en el centro. Entonces se llegó en 1513 a un acuerdo entre el rey y Fray Pedro de Córdoba. ¿Y cuál es ese? De crear pueblos en las costas de las Perlas, fundados por religiosos, pero con carácter real. O sea, pueblos en nombre del rey, no en nombre de los frailes. Ellos son solamente delegados del rey, con autoridad civil y militar. ¿Quién dirige eso? El superior de la orden. Y además los pueblos vienen ya con parroquia eclesiástica, ¿ya? O sea, con el paquete completo. El rey, Fray Pedro Córdoba, sabiendo cómo es la situación, le dice: deme varias copias para yo llevármelas, porque no solamente los dominicos vamos a meternos en este frasco, también hay un poco de órdenes religiosas que están en Santo Domingo, que ellos también se encarguen de ir también allá a Paria a fundar pueblos. Entonces, por medio de una real cédula que decretó el rey en 1516, ya eso es después que se ha realizado la obra de fundación, el rey exalta la obra que habían hecho los misioneros. Ahora vamos a hacer. Son diferentes versiones del escudo de la Orden de Santo Domingo. 1513, vemos ahí la fecha, se reúne en Córdoba, en Andalucía, la orden de predicadores. Existe una orden de predicadores, o sea, los padres dominicos
La orden peruana tiene su provincia de Castilla, pero ellos están ahora en Andalucía. No existe la provincia de Andalucía. Ellos crean ese año la provincia de Andalucía con el propósito de evangelizar el territorio de Cumaná, como se le llama también a toda la región. Se crea la provincia de Andalucía, se crea como sede de la provincia Sevilla para poder moverse más rápidamente hacia América. Fray Pedro Córdoba entonces es confirmado en el cargo que ya tenía desde antes, vicario de Indias en Santo Domingo el Español. Ahora es vicario de la Orden Dominica en todo el continente, en aquel momento. Y entonces, por supuesto, él está bajo la autoridad del padre provincial de Sevilla. Después se creará la provincia de Santo Domingo y después con el tiempo la de Cumaná de los dominicos. Fray Pedro de Córdoba. Al finalizar el capítulo en Córdoba, Fray Pedro se prepara para regresar acá y entonces, como ya les dije, pide copias de todos los documentos y se viene a Santo Domingo. Escoge para iniciar la obra a sus dos sacerdotes de más confianza y al fraile lego de más confianza. El fraile lego es un religioso que no es sacerdote. ¿Ya? Entonces, los tres de más confianza: Fray Antonio Montesinos, Fray Francisco de Córdoba y Fray Juan Garceto, para que vengan a fundar un pueblo de misión en la Costa de las Perlas. Entonces, Fray Antonio Montesinos es nombrado superior de la fundación que se va a hacer. ¿Y a dónde vienen? Vienen a una región que se llama Chechereviche, que después se va a llamar Chiriviche o Chirivichi o Chirivichi. ¿Ya? O sea, depende. Eso va a cambiar, la palabra va a cambiar mucho en el transcurso del tiempo. Chichiriviche no, eso es en Falcón. ¿Ya? Entonces, tenemos que... ¿Y por qué vienen a esta región? Porque ya los padres dominicos de Santo Domingo tienen mucha relación, comunicación con los guayqueríes que viven en las costas de las Perlas. Ya en Santo Domingo han bautizado a varios guayqueríes. Los dominicos han venido hasta Cubagua, a la ranchería de Santiago, a bautizar. Y han dado la primera comunión ya a varios guayqueríes que viven ¿en dónde? En Cumaná y en Chechereviche. Entonces ellos escogen el lugar donde ellos ya los conocen, donde ya hay indígenas que son cristianos. Ellos no vienen para acá, mira, ve aquí la cruz, como echan al cuento por allí. No, ellos no vienen a eso. Ellos vienen porque ya existe la población. Entonces, durante el viaje, Fray Antonio Montesinos se enferma, tiene que desembarcar en Puerto Rico, siguen el viaje, aunque no debió haber sido porque no estaba permitido, pero igualito les echaron en riesgo. Entonces Fray Francisco de Córdoba se vino con Fray Juan Garceto para llegar allá donde ellos habían planificado hacer la fundación. Cuando llegan a la Costa de las Perlas, buscan un lugar al occidente del río Cumaná, en el río Chechereviche, para fundar su pueblo de misión. ¿Qué pasa? Todavía no ha empezado a hacer nada porque todavía están en tiendas de campaña, no ha empezado a construir absolutamente nada. Cuando en ese momento a ellos los secuestran los tagares. ¿Quiénes eran los tagares? Los indígenas que vivían en las montañas de los altos de Sucre actuales y tenían su dominio hasta Maracapana, que ahora se llama Huanta, ¿ya? Y Portugalete, que ahora llaman Pertigalete, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con los tagares? Que ellos hacían algo que no hacían los guayqueríes. Ellos contrabandeaban chicha de maíz.
¿Usted sabe que la chicha de maíz, no? Una cerveza Una cerveza. que le mastican las Licor. mujeres y la echan en el Licor, recipiente para exactamente, lo hacían que los se tagares. fermente. Se fermentaba y como era muy costoso traer el vino de Europa, más barato era chicha de maíz. De una borrachera. No estaba permitido y causaba borracheras peores que las del vino. Entonces, como no estaba permitido, entonces los europeos que estaban en Cubagua, que no todos eran castellanos, porque ahí habían sicilianos, había del sur de Italia, habían milaneses, habían genoveses, habían alemanes, habían austríacos, habían holandeses, ahí había de todo. ¿Ya? Entonces esa gente, para poder tener la bebida, contrabandeaban, porque está prohibido por la corona, contrabandeaban con los tagares. ¿Ya? Esa es la parte de historia que nadie dice. Eso es como cuando usted busca la historia de Pedro Camejo en internet, no aparece nada antes de 1816, cuando él hacía masacres. Todo aparece en 1816 para adelante cuando andaba con Páez, pero cuando vino a Cumaná y masacró a la población no dicen nada. ¿Ya? Entonces, lamentablemente la historia también mete en sus tabiques. Ajá. Entonces, sucede que hubo un problema allí que llevaron, bueno, eso es largo contar, pero se lo resumo. Pidieron una cantidad de chicha de maíz enorme, vinieron a buscarla, se emborracharon, vinieron los de Cubagua, aprovecharon que estaban borrachos, cargaron toda la mercancía en el barco, y a los que estaban allí, que cargaron la mercancía en el barco, se los llevaron también. Y entonces estos quedaron histéricos porque no les pagaron. Y porque no les devolvieron sus esclavos, porque esos que cargaban eran los esclavos de los tagares, que eran los pobres. Nuestros pueblos indígenas también tenían esclavos. Eso tampoco lo dice. ¿Ya? Entonces el perpetrador de ese bochín que se montó allí fue ese Gómez de Rivera. Y entonces los indios, buscando los culpables, como estos son europeos, bueno, nos llevamos a esto y que nos paguen un rescate. ¿Y ustedes creen que a los de Cubagua les importaban los frailes? Ya te aviso, Chirurgi. Para nada. Para nada. Entonces, hay datitos así básicos, ¿no? Don Alonso Manso, el nombrado primero obispo de Puerto Rico entonces se separa de Sevilla. Entonces empieza Puerto Rico a reclamar como suyo la costa de las tierras, como parte del obispado de Puerto Rico. En 1513, entonces encontramos que en la costa de las perlas están Francisco de Montesinos y Juan García, los cuales al poco tiempo, al no cumplirse el pago del rescate, son asesinados allí en una quebrada que se llama todavía la quebrada de los Padres, allá en San Pedro de la Meseta, ¿verdad? Que en aquel tiempo era la quebrada de Chiribiche. Pero esa historia de los contrabandistas, sean europeos o tagares, no se termina. Esta es una imagen para que usted tenga más o menos la visual. Es una recreación, ¿verdad?, de una película. Aparecen los franciscanos observantes, ¿verdad? El superior de los franciscanos observantes, que vamos a ver ahorita, con el superior de los dominicos, que es el que está de negro. Una cosa que hay que tener en cuenta es que en aquel tiempo los franciscanos no se vestían de marrón, era de gris. De marrón en el siglo XIX. Ya, los observantes. Y Fray Pedro de Córdoba. Después que son asesinados los misioneros, entonces ahí en Pedro de Córdoba el compromiso grande ante el rey de fundar los pueblos que él le ha encomendado. Entonces, ¿qué se va a hacer? Entonces él empieza a buscar a otros misioneros de la isla de la Española para que lo apoyen a las fundaciones que hay que hacer. Pues son varias fundaciones que hay que hacer.
por lo menos hay que fundar 5 pueblos por lo menos. 5 pueblos. Y entonces, por supuesto, hablar con los agustinos, con los franciscanos que están allí, hablar con los mercedarios, etcétera, etcétera, y todos dicen, nosotros no vamos a participar de eso. Fray Pedro de Córdoba les dice, miren, esos pueblos, esas fundaciones que se van a hacer, están dependientes directamente de la jerarquía eclesiástica. O sea, usted le van a dar cuenta, es al obispo de Puerto Rico. El poder secular lo tienen ustedes, no el gobierno castellano. O sea, la vida de los pueblos la va a llevar a ustedes. Además, se les va a respetar sus constituciones a cada orden religiosa. Cada una es independiente. Los superiores son independientes de otros. Lo único es que todos llevan la misma carta para fundar. Fray Pedro de Córdoba funda un pueblo, otro superior de otra orden funda otro superior funda otra, y así cada superior va a fundar un pueblo diferente. Ese es el acuerdo. Viendo que los que están en la Española no le contestan, entonces que viene el encuentro con un grupo de sacerdotes franceses, franciscanos observantes, que se encuentran ahí en la Española, esperando para pasar acá y no reciben las órdenes. La capital de Picardía. Entonces, Fray Pedro de Córdoba, hacer llamado a todos, no se acercan. Los únicos que le dan una respuesta afirmativa son los franceses. Nosotros estamos aquí para eso. No nos han entregado la licencia para pasar a tierra firme. Ellos vienen a la Costa de las Perlas como ya se decidió en Laval. Usted va para la Costa de las Perlas, nosotros también vamos para allá. Vámonos entonces juntos. Y ellos se ponen de acuerdo. Mientras estuvieron en la Española los padres observantes, no tuvieron buena recepción porque eran franceses, eran extranjeros. No les hacían mucho caso. Ellos estaban esperando que Carlos I les enviara las cédulas en las cuales ellos podían pasar a la corte. Porque ellos no vienen por parte de Fernando el Católico, ellos vienen por medio de Carlos, que es el que tiene jurisdicción sobre ellos. ¿Ya? Entonces, el superior de la orden, que es Fray Johannes Dugas, conversa y se pone de acuerdo. Mi profesor de francés me pasa parte. San Francisco y Santo Domingo. Entonces, se pone de acuerdo en todas las cosas, organizan. Las cédulas reales incluyen darles ropa, darles comida, darles enseres, herramientas de trabajo para cultivar la tierra, todo el material para hacer hornos de cal, para químicos, todo. O sea, una cantidad muy grande de elementos, de equipamientos para poder hacer las fundaciones. Ellos no vienen para acá con una maletita, vienen con todo. Picos, palas, todo, retablos, imágenes, cálices, todo, campanas, todo. Vienen con todo. Ya. Eso no fue una cosa así, eso fue muy bien planificado. Entonces, los dos grupos de religiosos, los dominicos y los observantes, entonces deciden parten el 9 de julio de 1515 para las Costas de las Perlas. Una fundación tiene que ser en Chechreviche y la otra fundación tiene que ser en Cumaná, todas en territorio guayquerí, donde la población indígena, muchos de ellos, como ya lo dije, ya son cristianos y conocen ya a los frailes. Cuando ustedes leen la correspondencia de Fray Pedro de Córdoba, que hay mucha publicada y en internet está, la puede buscar en internet, habla mucho de eso. Debido a una tormenta, porque es tiempo de huracanes,
decidieron entonces partir el mes siguiente. La nave, para el próximo viaje, le perteneció a un comerciante genovés, don Giacomo di Castiglione, que se hizo mucha amistad con los frailes. Porque mientras los castellanos estaban guerrillados contra los dominicos, los italianos, que eran muchos en Santo Domingo, eran amiguitos de los frailes. ¿Estamos claros? A falta de castellanos, hay italianos. Entonces parten el 8 de agosto de 1515. Entonces, don Giacomo di Castiglione, en castellanizado se dice Giacomo di Castiglione. Giacomo di Castiglione, entonces llega el 15 de agosto de 1515 a la península de Araya, y con los misioneros, y ese mismo día, allá en Araya, se organizan qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a bajar las cosas, esto y lo otro, descansan, esto y lo otro, y entonces, al terminar de organizar todo eso, cruzan el Golfo de Cumaná. Y llegan entonces a la desembocadura del río Cumaná, que está al frente de Araya. Entonces allí, el padre Fray Johannes Dugat, superior de los franciscanos observantes de la provincia ultramontana de Picardía, con sus sacerdotes, usando las cédulas reales que le ha entregado Fray Pedro de Córdoba en sus manos, en la ciudad de Santo Domingo la Española, funda un pueblo de misión que él va a intitular San Francisco de Cumaná. ¿Ya? En la margen oriental del río Cumaná, a unos 250 metros. Yo pongo 250 metros porque eso es lo más lejos que llegaba una ballesta en aquella época, dice, un tiro de ballesta. Lo más lejos que llegaba una ballesta hacia 1500, 1520, 30 era esa distancia. Claro, las ballestas que se fabricaron ya en 1600, 1620 llegaban hasta 300 metros. Pero vamos a suponer que una ballesta, la última tecnología de aquella época, bueno, 250 metros. Porque si una ballesta normal como el corriente, a veces no llegaba ni a 150 metros. Eso hay que tenerlo claro. Hay que saber a qué distancia llega cada tipo de ballesta en cada época. Y había una que tenía un malacate para... Ah, eso no me digas nada. Yo he usado de esa. Por cierto, tengo una ballesta. Si alguno quiere, yo se la enseño. Entonces, tenemos eso. Al sur de la desembocadura del río Cumaná. Recuerdo, no era una misioncita. Era un pueblo con gobierno propio, gobierno entregado por el rey, con parroquia eclesiástica. Todavía no existen las fundaciones de ciudades que se van a regular 7 años después. Eso es que se funda la ciudad, que se pone el palo, que se pone la espada, que se quema y se dice que el nombre del rey. Eso todavía no existe. Eso no existe. Si alguien me viene a decir que las ciudades en ese tiempo se fundaban con ese proceso, entonces me tienen que decir que también en esa época Giacomo de Castellón llegaba y cantaba su comida en un microondas. O sea, eso es música. ¿Ya? Hay cosas que existen en una época o cosas que no existen en otra época. Eso hay que tenerlo claro. Tal como cuando echaban uno los cuenticos de los espejitos, que a la gente le dan espejitos, embuste. Los espejos se crean en el siglo XVII en Venecia, al frente de Venecia, en una isla que se llama Murano, y los espejos eran carísimos. Que ya tenía una máquina del tiempo, que fueron allá en el 17 y echaron atrás, para darle espejitos a los indios, una cosa gran, tan carísima como un espejo. O sea, disculpen, o sea, a veces repetimos cosas como unos gallos, como unos papagayos, se me olvida lo italiano, como un perico, como un loro, y no sabemos lo que estamos diciendo. ¿Ya? Seguimos. Entonces, y el gobierno propio, por supuesto, tanto Pedro de Córdoba como Johannes Dugat son gobernadores y párrocos de los nuevos pueblos.
Luego dejaron los padres franciscanos observantes en Cumaná. Entonces los padres dominicos se desplazan hacia el occidente, ¿verdad? Con Fray Pedro de Córdoba, que es el promotor de todo. Y fundan en la región de Checheviche, en un golfo que se llama todo se llama Checheviche, un golfo, montaña, río, todo. ¿Ya? Y entonces ellos van a fundar ahí una misión llamada Santa Fe, que actualmente ahí está un pueblo que se fundó en el siglo XVII, que se llama los Puertos Santa Fe, que no es el mismo pueblo de los dominicos. El capitán de la dehesa Convera fundó el actual pueblo de Santa Fe en 1671. Así que mucho cuidado, no confundan uno con el otro. Entonces, allí funda esta misión, este pueblo de misión, con el nombre de Santa Fe, que es la patrona, ¿verdad? Una santa francesa, Sainte Foy, es la protectora de los reyes católicos y es la santa que ha protegido los ejércitos de la reconquista española. Los ejércitos castellanos y aragoneses, antes de ir a luchar contra los musulmanes, se consagraban a Santa Fe, a Santa Fe, ¿ya? Que peregrinaban hasta allá, que quedaba en la ruta de Santiago. Y el lugar más importante de la ruta de Santiago es el santuario de Santa Fe. Y después de allí venían a luchar, ¿ya? El pueblo, como ya sabemos, se fundó con nativos, de la etnia Guayquerí, que eran buenos comerciantes y navegantes, y eran muy inteligentes. Los guayqueríes se acabaron por mestizaje, no por otra cosa. O sea, hay que acordarse de eso. Eran vecinos de los Tagares, que si eran más belicosos, y ustedes saben por qué eran belicosos, les encantaba el placer. Y ellos habitaban en las montañas. En las montañas nuestras no vivían Tagares, sino brasiles. Esta es una joyita, esta no la conoce casi todo el mundo aquí. Eso es la desembocadura del río en 1500. ¿La están viendo? Río Santa María, Punta de Santa María, Río Manzanares, aquí está el famoso islote, Puerto del Salado, esto era la playa de Santa Catalina, que es todo lo que es Puerto Sur. ¿Ya? ¿Estamos claros? Por supuesto, todavía nos falta que estudiar unos cuantos planitos más de esos, que son muy buenos y ayudan mucho. Había un poblado preexistente que se encontraba en Ensenada, al lado de la boca del río, en la punta de Santa María. Echamos para atrás. No quiero que se me pierdan. Aquí hay un pueblo indígena cuando llegan los misioneros. ¿Vieron dónde es? Aquí está. Después yo le hablo de eso. Que protege el Golfo de Cumaná, actualmente Cariaco, y el río Santa María. El río Santa María actualmente no existe. ¿Quiénes acompañaron? ¿Quién era el grupo de sacerdotes que llegaron aquí? Ahí están los nombres de ellos. A mí me llama la atención que todo el mundo habla de los 500 años de Cumaná, nadie habla del fundador ni de los fundadores. Y todo el mundo quiere poner que le da la gana. ¿Estamos claros? Eso está en los documentos. Yo les puedo dar hasta nomenclatura en el archivo de Indias, eso está en el legajo 419, de indiferentes en el archivo general de Indias. Y están los nombres de ellos. Y está todo el proceso, como hicieron la fundación. Eso no hay que inventar ninguna cosa. Eso está allí en los documentos. ¿Ya?
Solamente irse para allá, o buscar a alguien que le saque copia, le saque fotocopia, lo fotografía, lo haga y se lo tenga para acá. Eso es lo que se paga, más nada. ¿Quiénes venían? Fray Jean de Flamigny, Fray Rémy Dufault, Fray Jacob de Michi, Fray Richard Gagne de Manu, me dijeron que es Gagne, Fray Richard Gagne de Manupresa, Fray Jacob Scott, Fray Nicola di Desiderio y Fray Juan de Guadalajara. Uno solo era castellano, el traductor. Ingleses, escoceses, la mayoría franceses, un italiano y un solo castellano. Esos son los fundadores de nuestra ciudad. Aquí tenemos a San Francisco así, vestido de observante, o sea, de gris. Aunque Fray Johannes de Edgar y el resto de los superiores de la misión franciscana observante eran picardos, el resto de los sacerdotes de diferentes provincias europeas de la orden mendicante. Como ya se dijo al principio, cada uno de ellos venía de una provincia diferente del norte de Francia. Por supuesto, en esas provincias había sacerdotes que muchos de ellos no eran franceses. ¿Ya? El pueblo de San Francisco de Cuna se formó con nativa nación. Vuelvo a repetir lo mismo. Eran buenos pescadores, amistosos. Una cosa importantísima que aparece en casi todos los documentos antiguos. Eran los únicos indígenas, nativos, en toda la región que no estaban peleando con los vecinos. Porque todos los demás se la pasaban en guerra unos con otros. Los únicos que le venían a echar broma a los cualquiera eran los caribes y ellos estaban preparados para echárselos al pico. Así de sencillo. Porque los tenían hartos. Porque si nos podemos a ver, los cumanagotos, los pitos, eso se la pasaban matándose unos con otros. Tampoco eso se habla de eso. A ellos les pasa como a la gente cuando se muere. Por más malo que haya sido, todo el mundo lo canoniza. Entonces la orden evangelizadora se centró entonces en la atención pastoral de la comunidad guayquerí preexistente. ¿A quién vienen a atender? Ellos vienen para acá, vengan paganos, no. A los cristianos que están allí, vamos a atenderlos. Como ya yo les dije antes, ya hay haciendas de gente, vengan acá. Ya hay europeos viviendo por aquí, en casitas por aquí y por allá, vénganse para acá. Nos reunimos todos acá. Para eso estamos, para vivir como pueblo, en civilización, no dispersos. ¿Ya? Especialmente la educación de los niños. Pero ellos vienen con una labor específica, los franciscanos, que es educar a los niños príncipes, a los hijos de los caciques. Esa experiencia de aquí, después la van a utilizar en México. ¿Qué aprendían aquí los niños? Hebreo, arameo, griego, italiano, francés, castellano, matemáticas, álgebra, geometría, geografía, etc. Eso es lo que se le enseñaba a los hijos de los caciques. ¿Ya? El catálogo de las materias que se le da a los niños, si alguno la quiere, yo se la puedo prestar un día de ellos. Por supuesto, después el cardenal Cisneros les va a insistir que hagan una escuela y una iglesia en el pueblo de Santa María para los niños que no eran hijos de caciques, o sea, para los niños del común. Por supuesto, en esa escuela no va a entrar solamente los niños hijos de los caciques, después va a entrar medio mundo. Entonces les puse la punta de Santa María allí, más o menos donde estuvo, se construyó la iglesia y la escuela. Por supuesto, aquí estaba todo el pueblo, y más o menos aquí a 250 metros la misión. Por supuesto, alrededor había cantidad de casas de los indígenas.
porque no era tampoco una iglesia, un convento, una escuelita ahí aislado, no. Todas las casas estaban alrededor porque todas las familias estaban alrededor. No era concebible que estuviera eso aislado. Tenía que estar rodeado en la población. Ubícame un momentico, ¿es Santa María, Santa María que había construido? No, Santa María, donde está ahorita la escuela del Quique. Ah, del Por supuesto, ¿dónde se fundó la ciudad? Donde termina el pasaje. Sí. A diferencia de cómo fundaban los franciscanos, que era siempre en lugares poblados, los dominicos siempre buscaban un lugar más apartado, aunque después recogieran a la gente alrededor de ellos. Tenían otra metodología. ¿Cómo se llama? Los dominicos son más centrados en el estudio, en la observación, estilo patatín. Los franciscanos son más, anda por aquí, por allá, vida contemplativa, más de la naturaleza, etc. De eso ya hemos hablado. Entonces, rescatadores en acción. Los rescates eran que los europeos, castellanos o no, se metían en estos territorios, no en territorio de guayquerí, sino adentro, a buscar indígenas que no eran guayqueríes y se los llevaban de esclavos a Cuba. Entonces, se imaginarán una persona que vive en la montaña, que vive en el llano, metido en ese poco de agua. Porque los guayqueríes cobraban por meterse a buscar agua. Y a los castellanos no les convenía. Entonces, en 1516, Fray Pedro deja la misión de Santa Fe, se regresa a Santo Domingo y desde ahí empieza a supervisar lo que está pasando acá. El avance de las misiones. ¿A quién deja encargado del pueblo? Al padre Fray Tomás de Ortiz, que también nunca lo nombra. Entonces Fray Pedro en todo momento estaba asustado, en sus casas se van a meter los castellanos, se nos van a meter esa gente, nos van a destruir las misiones, van a alborotar los indios. Las correspondencias de Fray Pedro de Córdoba todo el tiempo está con miedo, asustado de que los que vayan a hacer los que están en Cuba o los de Santo Domingo, siempre con miedo. Por más leyes que se hicieran en Castilla, aquí los que vivían acá no le hacían caso a eso, ni les importaba. El cardenal Francisco Jiménez Cisneros. Bueno, yo me estoy pasando de tiempo, era hasta 1515. ¿Lo cortamos aquí? No. Ah. Entonces, el rey Fernando el Católico muere el 23 de enero de 1516. ¿Quién asume la corona como regente de Castilla? El cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Él, el 27 de julio del 1516, nombra 3 monjes jerónimos, que eso no sabían de eso. Eran monjes de monasterios de clausura. Y los manda a 3 priores para que vengan a Santo Domingo a ver la situación en los pueblos de misión, en el de los dominicos y en el de los franciscanos, y los apoyen. Pero eso es lo menos que hicieron. No sabían de eso. No sabían de eso. Ellos sabían gobernar sus monasterios, pero no la situación terrible que se encontraron en Santo Domingo. Ahí están los 3 monjes que vinieron: Fray Luis de Figueroa, Fray Bernardino de Manzanedo y Fray Alonso de Santo Domingo. En ese mismo año, el 17 de septiembre, el cardenal Cisneros nombró al bachiller Bartolomé de las Casas, que es un laico, no es sacerdote. ¿Estamos claros? No es sacerdote, no es fray cuando vino para acá. Él va a ser fray 20 años después. ¿Estamos claros? Era un laico, todavía no es biseminarista. Por eso les digo todo. Entonces lo manda como procurador de Indias. O sea, ¿qué es eso? Supervisor de lo que está pasando. Él es el que le va a informar al cardenal qué es lo que sucede aquí.
es largo esto, pero vamos a resumírselo en lo siguiente. Los monjes jerónimos, por más que tenían buena voluntad, no sabían nada de política, no saben nada de eso, no saben dominar a los castellanos, no saben nada, se vuelven un 8, no encuentran qué hacer y los problemas crecen cada día más. Y los castellanos en Santo Domingo lo que quieren es que se eliminen esos pueblos o que se lo entreguen directamente al alcalde de Santo Domingo. Que eso no está bien, que dos curas estén gobernando pueblos castellanos en tierra firme en vez de gobernarlos ellos o un militar. El problema es ese. El fray Johannes ese está de más y el fray Tomás está de más. Hay que poner dos autoridades de Santo Domingo. Claro, los misioneros no dan su brazo a torcer en ningún sentido. Entonces mandan unas relaciones de que los indios que están acá son peores que unos niños, se saben defender solos. Entonces esos informes están los que mandan los franciscanos y los que mandan los dominicos, donde dicen eso es mentira. Ellos son personas como cualquier vecino de Castilla. Ellos piensan, actúan como unas personas adultas, no son ningunos niños, porque los jerónimos al final decían hay que imponer la encomienda porque ellos no se saben valer por sí solos, alguien los tiene que guiar. Y los dominicos, los franciscanos dicen eso es mentira. Ellos son personas como nosotros y no necesitan que nadie los guíe, que nadie los lleve la mano. A ellos hay que darles instrucción, formación y ellos caminan solos. Pero los monjes estos que no vinieron ni a Santa Fe ni a Cumaná, ¿qué van a saber? Ellos no se movieron de allá, ellos se quedaron en Santo Domingo y ellos no vinieron a Cumaná. ¿Ya? Entonces, fray Pedro Córdoba, como fray Antonio Montesinos se encuentra en la corte, hablando con el rey, le manda cartas diciéndole cómo está el problema aquí, que no encuentra cómo hacer, porque el problema de fray Pedro Córdoba es que él es el superior en Santo Domingo, con los pueblos que en Santo Domingo no puede salir de Santo Domingo para venirse a Santa Fe. Por supuesto, él no puede apoyar a los franciscanos porque esa es otra orden religiosa. Él no se puede meter, porque entonces le viene una sanción eclesiástica. Quien tiene que venir es un superior que venga de Francia a Santo Domingo, funde un convento en Santo Domingo y pueda apoyarlos desde Santo Domingo, pero en Santo Domingo no hay conventos de observantes. El único está en Cumaná, no hay más. Entonces, ¿qué pasa? Fray Antonio no le contesta. ¿Por qué? Porque el correo fue hurtado. Las cartas que enviaron los barcos, fray Pedro de Córdoba, no llegaban a Castilla. Y las que mandaban fray Francisco para Santo Domingo tampoco llegaban. Se perdían en el viaje. Con toda la intención. Había gente que pagaba para eso. ¿Usted conoce esa ballena tan bonita? ¿Ustedes la quieren ver? ¿Ah? Eso no es una putita. No. Ese es Cumaná. Se llama, su nombre científico es Turnera ulmifolia. Si ustedes la quieren ver así en persona, así, usted sabe para la calle Monte, usted sabe dónde vive la doctora Norma Comero, en la entrada de su casa, que hace la calle Monte, frente a Cantebé, hay una turnera inmensa, así, una Cumaná bellísima y floreada. Yo no sé quién inventó que esto era de frijoles, como si estuviéramos en la Patagonia. Continuamos para ir regulando esto. Entonces, no hay correspondencia, los jerónimos no resuelven nada, los dominicos y los franciscanos se quejan constantemente, no hay ningún resultado. Ahí tenemos unos franciscanos observantes actuales. Entonces, en 1516, a finales de 1516, se encuentran en Sevilla
Los padres franciscanos observantes, Fray Remy Dufault y Fray Jean de ¿cómo? Duvaloni. ¿Quién sabe, Beatriz? ¿Quién es la que me conoce? Sí, Duvaloni. Sí, ¿está bien? Ajá. Ah, gracias. Entonces, ellos habían venido desde Francia, un grupo de Francia y de Inglaterra, cedidos por la orden al cardenal Cisneros para que vinieran a Cumaná a seguir fundando más pueblos en la región. Entonces todos tenían que venir a San Francisco de Cumaná y de allí empezar a fundar pueblos por todas partes. Hay una documentación que es bastante extensa porque son inventarios con todas las cosas que nos las ha dejado a nosotros don Juan de Oviedo en Madrid, ¿verdad? Fechado en el 11 de noviembre de 1516, en la cual dice, mira, aquí está los padres estos, Franciscanos Cervantes, van para Cumaná, al pueblo de San Francisco, que está allá en las costas de las Perlas, y llevan tantas campanas, llevan tantos libros, llevan no sé cuántos retablos, no sé cuántas imágenes de la Virgen, de esto y lo otro, y llevan todo el medio. Ahí está la relación de todo lo que trae. Y también la relación de todos los frailes que venían para acá, porque todos tuvieron que ser registrados primero en Madrid y después registrados en Sevilla antes de partir para acá. Esta es una reproducción de la maqueta que se encuentra en el Museo de Marino en Margarita, que reproduce la arquitectura de Nueva Cádiz, de Santiago de Nueva Cádiz en la isla de Cubagua, según los hallazgos arqueológicos que han hecho. Para nosotros no es nada, ninguna invención fantástica pensar como era originalmente Nueva Córdoba acá, porque el que construyó todos esos edificios de estilo genovés fue el mismo que estaba aquí, ya como de Castiglione. Ninguno de esos edificios españoles, ¿ya? Ninguno. Entonces, los jerónimos entonces le comunicaron al cardenal que que los indios eran capaces de vivir libres, pero, y vivían como los labradores de Castilla, o sea, ignorantes. Caminaban para adelante porque veían a los demás caminando. Eso es lo que quisieron decir vulgarmente. Y entonces, bueno, ahí vemos el problema que se presentó. Entonces el pueblo de Misión de San Francisco de Cumaná, que ahí es una fotografía así de ampliada de este pedacito que está aquí. Después yo se los explico. Sí hay tiempo. Entonces, continuamente hay quejas en el año 17, 18, 19, 20, constantes quejas. Fray Antonio Montesinos, después que regresa a Santo Domingo, quiere volver otra vez a quejarse otra vez con el rey. Y cartas van, y cartas vienen, y denuncias van. Todas esas denuncias están en los archivos, ¿oyeron? Montones de denuncias. De los abusos que se metían por acá, les robaban esto, se metían en la huerta, les hacían desastres. Todo eso. Todo eso. Entonces aquí tenemos una vista de Nueva Córdoba, 1528, que es esta maqueta que está aquí. Pues yo les explico. 1519, los franciscanos Picardo de San Francisco, bajo la orden superior Fray Johannes de Dugat, fundan un convento franciscano de observancia en la población de españoles de la isla de Cubagua. Fundan el convento de San Francisco de Cubagua. Entonces, una parte de los frailes que se encuentran en Cumaná se mudan a Cubagua. Ya se funda la primera ranchería, la primera residencia observante fuera de Cumaná, en la ranchería de Santiago, que esa ranchería en 1500 había sido fundada ¿por quién? Por Giacomo di Castiglione. Entonces, ese convento era la unión allá en la ciudad con lo de acá y con todos los indios hualqueríes que lo tomaron como lugar de refugio, entre comillas. Entonces, 1519, con asunto de contrabando de maíz, ya yo expliqué eso. ¿Ya? Los tagares de Guanta o Maracapana destruyeron la misión de Santa Fe y martirizan a 2 sacerdotes dominicos. No fue a 10, fue a 2.
En 1520, el Papa, que no sabe nada en Roma, Papa León X, erige la diócesis de Paria. ¿Dónde va a ser la catedral? La iglesia de San Francisco de Cumaná. Si el Papa, según los informes, va a elevar a una iglesia a catedral, ¿cómo es eso? ¿Un ranchito chiquitito? ¿De qué tamaño será el rancho? Porque si va a ser catedral, eso es lo que digo, 2 más 2, 4. Porque todo el mundo dice, un ranchito allí de palmas. Además de palmas no podía ser. El coco llegó aquí en el siglo XVII. Antes no había coco. ¿Estamos claros? Ni había coco, ni había mango, ni había malaca. Hay que esperar que los traigan de Malasia en el siglo XVII. Entonces, tenemos eso. ¿A quién nombran como obispo de Cumaná? O sea, de Paria, de la diócesis de Paria, a Pierre Valvier, que era el capellán del emperador Carlos I. Era francés. Nombrado un francés porque los que están en la ciudad, en el pueblo, son ¿quiénes? Franceses. A las órdenes del emperador. Pero al enterarse de la matazón que hubo en Santa Fe, el pobre hombre se echó el susto de su vida y dijo, para allá yo no voy. Y no vino. Y la catedral se quedó sin obispo. ¿Ya? Por supuesto, al pasar 10, 12 años y no haya efecto de que venga un obispo, la diócesis la cancela. Entonces, Santiago Nueva Cali es una reconstrucción que se ha hecho ideal, hipotética, según los restos arqueológicos. Por supuesto, estas manzanas que ustedes ven por acá, que se ven vacías, ya se han ido excavando y ya se sabe qué es lo que hay por aquí. Por cierto, en esta cuadra que está aquí, acá, que no se ve nada sino puro monte, aquí ya se descubrió que se encontraron en el año 2000, entre el 13 y el 14, se encontraron las ruinas de la ermita de la pura y limpia Concepción de Santiago. ¿Quién es esa? ¿La Virgen del Valle? Este es el convento que hicieron los dominicos allá, digo los franciscanos. Los dominicos atendían la iglesia parroquial. Los franciscanos tenían su propio convento. Ahí está trabajando ahorita Jorge Armando, tiene mucho tiempo aquí en Cumaná. Yo vi los trabajos muy buenos. Y antes fue en Cruchen. Ah, sí, ese está, ese he visto los trabajos de él muy buenos. Se ha digitalizado la ciudad. Y hay mucho virtual. Entonces, en 1520 el comerciante Giacomo Castiglione fue un hombre muy rico, pero muy rico, groseramente rico, vulgarmente rico, ya, demasiado dinero. Groseramente rico, como don Vicente de Sucre Urbanes en su época, ¿no? Él logra, ¿verdad?, que su ranchería sea elevada a la categoría de villa en 1520. Y recibió órdenes de Santo Domingo para hacer todo eso, le dan una titularidad así como de alcalde, algo así, ¿verdad? Pero que al final no se cumplen las cosas porque no mandan nada por escrito, y lo que no se manda por escrito, olvídense. Eran muy informes en Santo Domingo, porque en Santo Domingo había mucha corrupción. Ahí al final explico lo que les dije al principio. ¿Para quién eran las perlas? Para los flamencos, no para los castellanos. Y ahí vinieron montones de italianos, hasta con máquinas espectaculares para sacar las perlas. Pero no era para ellos, era para venderse a los flamencos, que pagaban mucho dinero por eso. La mujer flamenca le encantaba llenarse el vestido de perlas. El Castillo de Ocampo. Durante la audiencia de Santo Domingo envió entonces a don Gonzalo Ocampo, alcalde de Santo Domingo, en 1520, para castigar el homicidio de los 2 dominicos de Santa Fe, por parte de los Tagares de Guarda. Entonces en enero de 1522 él llega al pueblo de San Francisco de Cumaná, instaló allá el tribunal. Parece que no se llevaron bien para nada los frailes con él,
No sabemos exactamente qué es lo que pasó porque no hay documentación que nos diga qué fue lo que pasó, pero la cosa es que después él quería estar bien lejos de ellos. Y entonces atrapó, claro, los mismos guayqueríes de allá de Santa Fe dijeron quiénes fueron los que mataron a los frailes y todo. Entonces se hizo un expediente. Los expedientes existen, ¿oyeron? Del juicio. Entonces sí. Sería bueno que alguien fuera allá y empezara a sacar fotos y traer para acá. Yo siempre le he dicho a la gente de la Academia de la Historia, a veces se lo he dicho, se lo he dicho al gobernador, se lo he dicho a un poco de gente. ¿A quién me está gastando real en tantas necesidades? ¿Por qué no se le paga? Por lo menos a 6 personas aquí, 8 personas aquí en Cumaná, que les guste la historia, que se vayan por lo menos 6 meses a Sevilla, se metan al Archivo de Indias, cada uno busque un tema y traigan todo el material que sea posible para acá. Y no andamos viendo en fábula, sino de lo que en verdad es. ¿Me entienden? Eso. Pero hay que hacer gasto. Entonces, castigar los tagares, pero Campos se le pasó la mano en todo momento, ¿oyeron? O sea, la administración de Ocampo no fue la más feliz porque hasta en Santo Domingo se le criticó por la exageración de lo que hizo, o sea, que los comentarios fueron terribles. O sea, el tipo se pasó. O sea, ahí cayó el que era y el que no era. Aunque supuestamente era un acto legal. Supuestamente, como muchas veces. Entonces, él después que hace todo eso, entonces dice, voy a fundar una ciudad, ¿verdad? Como debe ser, no está aquí van a estar estos curas para complacer a mis amigos de Santo Domingo. Pero bien dejé los curas a media legua para abajo del río. Y ahí fundó una ciudad llamada Nueva Toledo. ¿Ya? A media legua. ¿Cuánto es media legua? 2 kilómetros y medio. O sea, ¿dónde es eso? Por aquí, por la zona de la Plaza Miranda, por aquí, esta zona por aquí. ¿Ya? Como refuerzo de Nueva Cádiz. O sea, que la gente que venía a buscar cosas de Nueva Cádiz pasara por allá, por el Salado, y se metiera por acá, por el río, se les pasaran las cosas, sin necesitar pasar por acá, por San Francisco. Por el pueblo de San Francisco. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Los sacerdotes franciscanos observantes que se encontraban en la misión de San Francisco de Cumaná en 1520 eran el superior Fray Johannes Lugar, superior y párroco, Fray Jean Flamigi o Flamigi, que era el guardián, o sea, el encargado de la disciplina en el convento, Fray Remy Dufault, Fray Jean de Valor, Fray Jacob Hermigi, Fray Jean Vicente Balsam, Fray Michel Legros, Fray Laterano de Buperier, Fray Jacob Scott, Fray William Heber, Fray Nicolai Desiderio, Fray Michele Di Gelli, Fray Nicola Divideri, Fray Juan de Guadalajara, Fray Hernando de Vitoria, Fray Jean Cordeler, Fray Alexandre de Nantes y Fray Tomás Enfant, que era lorenés y era hermano de la reina de Escocia, María de Lorena. O sea, que el príncipe de Lorena vivió aquí. Don Bartolomé Las Casas, no fray, don. Visitó en 1522 a los franciscanos observantes del pueblo de Misión San Francisco de Cumaná y compartió con ellos. Y ahí está lo que él expresa sobre ellos en sus escritos. Yo tomo un pedacito pequeñito, ¿no? Dice de extranjero y picardía, personas muy religiosas, muchas letras y principales, de gran celo, pero para emplearse en la conversión de dicha gente. Entre ellos vino un hermano de la reina de Escocia, según se decía, varón de gran autoridad, viejo muy cano, todos ellos de edad madura y que parecían como uno de los que imaginamos senadores de Roma. Eso es lo que dice Bartolomé de Las Casas. O sea, unos tipos
bien entero, hecho. Eso es una exageración, ¿oyeron? Eso no fue así. ¿Ah? El teólogo de Brie, que él dibujaba con lo que le contaba. Con lo que lo contaba, de Brie, buenísimo, pero sus trabajos son espectaculares. Entonces, el 4 de mayo de 1521 muere en Santo Domingo de la Española Fray Pedro de Córdoba, agotado. Él no vio lo que pasó aquí, no lo vio. En 1522 partió el clérigo Las Casas y viendo los abusos de los contratistas de Cubagua, se va hasta allá. Entonces él va a Cubagua, entonces desde Cubagua vienen los contrabandistas a Guanta, montan su bochincha allá, se echan su matazón con los tagares, como siempre. Entonces, ¿qué pasó? Los tagares reunieron un montón de gente por allá, hay que vengarse, no sé qué Sosa, que pique lo otro. Hay una cosa que no puse en las fichas y que la tengo en otra parte. Mire, en 1519, en el pueblo de San Francisco, estaban viviendo, aparte de los indígenas y de los misioneros, 200 castellanos. ¿Ya? Que no es poco. O sea, que eso no era una aldeíta. ¿Estamos claros? Entonces atacaron el pueblo de Misión de los franciscanos observantes, varios castellanos que había dejado ya las casas, especialmente el capitán ese que tenía cargo que era terrible, se puso a contrabandear, se puso a coger indios por allá, agarró unos brasiles, se los llevó, o sea, pasó un desajuste grandísimo. O sea, los tipos que trajo las casas fueron los que montaron el bochinche. Y como yo estaba en San Francisco, todo el mundo se vino allá a vengarse acá. Entonces, por supuesto, y ahí hicieron lo que hicieron. Entonces, yo he leído mucho y dicen, sí, porque acabaron con todo. ¿Ustedes creen que un pueblo donde viven 200 castellanos, que todos deben tener por lo menos casa, ¿verdad? Y un montón de indígenas que están allí, y un poco de gente que está alrededor, y la gente que se encarga de los servicios, los agricultores, los que limpian, los que esto, lo aquello? Entonces, poco gente, ¿ustedes creen que todo el mundo, si pasaron por ahí los indios haciendo cualquier cosa, sea metiendo el candela a la iglesia, lo que sea, todo el mundo se va a ir del pueblo? ¿Qué va a hacer la gente? Vienen acá, vuelven a arreglar todo y siguen viviendo. ¿O no es así? ¿O no es así? ¿Para dónde van a coger? ¿En aquel tiempo para dónde iban a coger? Para la parte. Entonces, en 1523, siguiendo órdenes de la Real Audiencia de Santo Domingo, el comerciante Giacomo di Castiglione es enviado a reprimir a los indígenas alzados en la región de Maracapana, Huanta. Ya. Se encontraba acompañado de su amiguito el príncipe Giacomo Ranieri, muy famoso el príncipe Ranieri, comerciante. Era tan groseramente rico como Castiglione. ¿Ya? Y ellos se la pasaban de aventureros, paseando por todos lados y haciendo negocios y todo eso. Luego del acto judicial, que no fue nada escandaloso, les llamó, buscaron allá, fueron estos cuatro, listo. Por cierto, que cuando hubo los problemas aquí en el pueblo de Misión, murió un solo fraile, un fraile lego llamado Fray Dionisio. ¿Qué pasó? Que él estuvo escondido durante 3-4 días, cuando al final salió porque ya tenía sed, no aguantaba, se estaba muriendo, esto y lo otro. Por allá andaban todavía de esos que estaban echando bromas por allá, por los montes, por allá, ya no en el pueblo, sino fuera. Y por allá fue que lo mataron, no fue en el pueblo. Fue hacia allá, me imagino yo que sería hacia la zona, yendo hacia Caigüire. Fue que lo mataron a él. Entonces él hace el acto judicial en San Francisco. Él repara todo lo que se puede hacer. Él dice, y entonces justo al lado, él no busca otro lugar,
sino en la inmediación de lo que es la plaza del pueblo, él funda su ciudad, que se va a llamar Nueva Córdoba. Entonces se juntan las dos cosas, las dos poblaciones en una sola. Por supuesto, con el tiempo va a predominar el nombre de Nueva Córdoba o Nuevo Pueblo de Córdoba. ¿Ya? Y se llama pueblo no porque sea un pueblito, sino porque es el único lugar donde hay gente. ¿Ya? Y al final se unen los dos, y entonces se hace la restauración de todo lo que se puede, de iglesia parroquial, esto y lo otro, de todas las cosas que hay en el pueblo. En el pueblo ya hay oficiales reales que se encargan de los asuntos de la corona. En 1525 la provincia de Santa Margarita es creada por la Real-Audiencia de Santo Domingo, lo cual después va a traer muchos problemas, porque siempre Margarita va a querer dominar a Cumaná. Tanto así que la gobernadora de Margarita, doña Alfonsa Manrique, manda a matar a Fernández de Cerca por allá, una emboscada, yendo a hacerla por allá, porque ya no quería que ningún hombre estuviera encima de ella. ¿Ya? Entonces, la primera gobernadora es una mujer, doña Isabel Manrique. Su hija va a ser gobernadora después también, por sucesión. Entonces vemos ahí algunas cosas sobre Margarita. En el año 1528, la parroquia de Nueva Córdoba deja de llamarse San Francisco para empezar a llamarse Nuestra Señora del Carmen. No es extraño para mí que se llame el Carmen, porque siendo ya como de Castiglione y a los principios de los 1500 la devoción de moda en Italia y en España era la del Carmen, no es nada de extrañar que le haya pasado a ser del Carmen. No es nada de extrañar. Y además la devoción a la Virgen del Carmen era sumamente fuerte en ese periodo. ¿En dónde? En Génova. ¿Y de dónde era Castiglione? De Génova. Entonces, la parroquia ya en 1528 empieza a depender eclesiásticamente del obispado de Puerto Rico. Castiglione es el alcaide de la población y de la fortaleza. Alcaide es jefe, no es alcalde, es el comandante, es un comandante civil de un edificio militar. ¿Ya? Por supuesto, al construir una fortaleza, ahí tienen que haber pues casas para la guarnición, ¿verdad? ¿Cuántas tropas había? Habían 5 tropas. ¿Dónde vivían ellos? En el castillo, no en las casas. Ya en esa época ya empiezan a llegar las mujeres. Y los que limpian, y los que cultivan, y los que cuidan, y los del puerto, y los que pesan, y los que salan el pescado, y los que pescan, y los que hacen los trenes de pesca, y los que más. ¿Cuánta gente hay ahí? ¿Quién se saca cuenta? Entonces la cantidad de empleo que produce una fortaleza de esa, y la cantidad de gente que llega para trabajar allí. Eso no era un castillo chiquitico ahí de Walt Disney, una fortaleza con todas sus funciones. Empezando por la construcción. ¿Ah? Empezando por la construcción. Sí, por la construcción y por los servicios que prestaba, porque era aduana. Y quería señalar que fuera de que la catedral se fuera a techar con palma o no, y que la Copos Nucifera llegó en el siglo XVII, en Venezuela tenemos cantidad enormes de palmas, sí, autóctonas, que la reseña hoy, Rizando Alvarado, etcétera, con las cuales se techan. La del coco muy poco se usa, sí, porque traspasa el agua. Sí, sí. No, en aquel tiempo te echaban con paja. Eso sí lo tengo claro. Se mezclaba paja con tierra y con cal. Y con eso se techaba. Y los techos eran planos por lo general. No eran a 2 aguas. A 2 aguas van a llegar a finales del siglo XVII. Cuando ha evolucionado un poquito más la arquitectura andaluza. Entonces tenemos acá, que esto es una foto de esto.
Entonces tenemos aquí algo que es interesante, que por ejemplo hay unos expedientes que se encuentran en la sección de indiferentes en el Archivo General de Sevilla, que son los expedientes de administración de Nueva Córdoba. Pagos de empleados, pagos de militares, cuántas casas se han construido, reparaciones de casas, alquileres de las casas, alquileres a los oficiales reales, cuántos carpinteros hay, lo que se le paga a los carpinteros, cómo se pesan las perlas, cuántos pesadores hay, cuánto se les paga. Todo eso está en el Archivo General de Indias en indiferentes. Todo eso está. Porque yo también he escuchado gente que dicen que después de lo de Castellón, después de 1530, cuando hubo el terremoto, que se dañó gran parte de la fortaleza, se acabó el pueblo, ¿no? Hay cantidad de documentación que nos habla sobre la vida de la ciudad después del terremoto de 1530. Hay mucha documentación. Cuánto se les paga, quiénes son los encargados, quiénes son los administradores, todo eso aparece allí. Quiénes son los oficiales reales que llevaban la administración en la ciudad, todo eso está allí. No había alcaldes, pero sí habían oficiales reales. Esto es 1530, yo les dije sobre el terremoto. Se crea la provincia dominica de Santa Cruz de Indias en Santo Domingo, separándose de Sevilla. Eso es 1530. El 2 de agosto el rey Carlos I proclama cédula real en la cual se prohíbe totalmente la esclavitud de los indios. Gracias a los informes de quién? De Fray Antonio Montesinos y Fray Tomás de Berlanga. Ya a partir de 1530 está prohibida la esclavitud de los indios. Aquí va algunas notitas, nos interesa de acá. La provincia de Nueva Andalucía como provincia, porque ya desaparece la provincia de Paria, se crea en 1536. Su capital es el nuevo pueblo de Córdoba. ¿De quién depende? De la Real Audiencia de Santo Domingo. Y en la parte militar depende del Virreinato de Nueva España. Entonces, además también se presenta, y por fin los franciscanos, después de todo esto, se fueron de aquí. La carta del Tesorero Real, don Francisco Castellanos, que envió al rey el 4 de marzo de 1537, le notifica que el padre Fray François de Batrien, padre provincial de la provincia franciscano Cervantes, visitó la ciudad de Santiago, Nueva Cádiz y Nueva Córdoba para visitar los frailes de su orden. ¿Se fueron los franciscanos? Estaban ahí. ¿Ya? Hay un documento que los respalda. En 1548 se repara el techo de la iglesia parroquial, porque el rey concede una cantidad de pesos para comprar la madera, para trabajarla, para hacer las tejas y techar el techo de la iglesia. Colocarle techo nuevo. El 27 de junio de 1540, es otra cosa que tampoco se nombra, en Santana de Coro, en Venezuela, no aquí en Andalucía, los alemanes, los persas, martirizan a Fray Antonio Montesinos, que estaba defendiendo la dignidad de los indios de Córdoba. Fue asesinado por los alemanes. ¿Ya? Rodrigo Bastida, obispo de San Juan de Puerto Rico y de la provincia de Nueva Andalucía. 1542. Entonces aquí tenemos una pequeñita relación de lo de la Virgen del Valle, que estuvo en la iglesia, estuvo primero en su ermita, después fue llevada a la iglesia parroquial para resguardarla mejor, porque ya la ciudad en aquel tiempo estaba casi vacía, la gente se había ido, no había perlas, porque hubo una cantidad de situaciones que provocó que se acabaran la producción de perlas, etcétera, etcétera. Entonces la Virgen estaba
muy famosa, mucha peregrinación. Hay testimonios de peregrinaciones a la Virgen de la Pura Concepción de Santiago. Y entonces, para resguardarla, entonces trasladada a un pueblo que se funda en la isla de Santa Margarita, que se llama San Nicolás de la Mar, o sea, por la mar actual. Pero viendo el peligro que había con respecto a los piratas, que eran la mayoría hugonotes, o sea, franceses protestantes, o eran protestantes holandeses o ingleses, que llegaban a los pueblos de las costas en todas partes, y lo primero que hacían era profanar el Santísimo, descabezar las imágenes de los santos, matar a los curas y profanar y quemar las iglesias. Entonces, viendo ese peligro que había con los protestantes, ustedes decidieron irla pasando más adentro. Primero la pasan al Valle de San Antonio, viendo que está todavía muy cerca de la costa. Al final la pasan al Valle del Espíritu Santo, ¿verdad? Una cosa interesante, que en esa época, en 1542, ya se encuentra como vecino aquí en Nueva Córdoba Diego Fernández de Serpa con su familia. Diego Fernández de Serpa tenía su residencia aquí, aunque se movía por todas partes, iba a Quito, iba a Santo Domingo, venía todo, pero tenía su familia aquí. Hubo un tiempo que se la llevó la familia a Santo Domingo, otra vez se la llevó a Santa Marta, otra vez se la llevó a Quito y después volvía a Cumaná. Él que las pasaba en eso. Era un hombre, era un comerciante muy rico, Fernández de Serpa. Y cuando le dieron ese título de capitán honorario, porque era un civil, bueno, se puso más grande. Entonces aquí tenemos la creación del Cabildo, o sea, ya es la autoridad dentro de la ciudad, en 1562, y ¿quién lo hace? Fray Francisco Montesinos, que es el vicario general de Puerto Rico, y es enviado con autoridad civil desde Santo Domingo y con autoridad militar. Él viene persiguiendo al tirano Aguirre para meterlo preso. Entonces, cuando llegan a Córdoba, ve que hay oficiales reales y todo, y ya está el cabildo. Y entonces, ¿quién manda aquí? ¿Dónde están los alcaldes? Aquí no hay alcalde. Una ciudad sin alcalde no puede ser. Entonces él decide. ¿Ah? Entonces decide fundar el cabildo. Entonces él, en la plaza mayor de la ciudad, ahí tocan la campana de la iglesia y reúnen a todos los pobladores, y ahí después que se hace toda la proclamación y todas las cosas, entonces se elige la plana mayor del cabildo nuevo que se está eligiendo ese día. O sea, el 1 de febrero es el día de nuestra alcaldía, ¿verdad? Que ya tiene unos cuantos siglos de existencia. Entonces ahí está una transcripción de las personas que participaron en eso. Bartolomé López y su mujer y hijos. Cuando ustedes ven que dice casado con su mujer e hijos y casa son los sirvientes y los esclavos. Eso, un poco gente más que la familia. Entonces lo vemos acá, ¿verdad? Entonces vemos allí las familias que vivían aquí en el año 1562. ¡Ay, que vino Fernández de Serpa y fundó Cumaná! ¿Cómo va a fundar algo donde hay un montón de gente viviendo? Además, eso no aparece en una parte que funde nada. Eso son inventos. Yo siempre digo que aquí en Cumaná el que no sabe algo lo inventa. Entonces, esto es un modelo de tipología de ciudad colonial. Entonces, ahí les pongo acá. Fueron escogidos la autoridad de Nueva Córdoba, Bartolomé López, alcalde. Ese hombre fue muy buen alcalde, ¿oyeron? Juan del Valle, regidor Martínez. ¿Y quién fue el factor? ¿Usted sabe qué es un factor? ¿Usted sabe quién es un factor? El factor es el almacenista de la alcaldía, el que lleva el control de todas las cosas que llegaban de Castilla, de todos los alimentos, de los productos, de todo eso, lleva la relación de eso, y después de todo lo que entraba, era que le pasaba la notificación al tesorero. Eso es el factor. ¿Quién era el factor en 1562? Diego Fernández de Serpa. O sea, llegó como conquistador en el 69. Díganme. Entonces, después que se crea el cabildo, etcétera, etcétera, Fray Francisco Montesinos
manda a Fray Álvaro de Castro que quita a los franciscanos de pagos, coloca a este padre que es dominico como pago, entonces lo manda para que vaya a todas las haciendas que hay en el territorio, invite a la gente que vive en las haciendas, a los brasiles y a los guayquerías que viven cerca de la ciudad, para que vayan a poblar la ciudad, vivan en ciudad y no estén desperdigados por todas partes. ¿Y por qué es eso? Porque el cabildo tiene que regular ¿qué? Los impuestos. Y no le conviene al cabildo que todo el mundo ande por un montón de haciendas por ahí dando vueltas y no todos juntos en la misma ciudad. ¿Ya? Santa Inés. En 1569, don Diego Fernández de Serpa, que yo no sé cómo haría ese hombre. Ya en el 64, él se fue para Castilla a hablar con el rey. Y después en el 67, 68 se volvió a ir otra vez y allá se quedó. Y allá le dio al día que para hablar con el rey, le dio para hablar con el rey, con cartas del cabildo de Cumaná. Porque tenía una hoja de servicios por todo lo que había hecho. Y usted me tiene recompensado que sea nombrándome gobernador de Nueva Andalucía. ¿Me entiende? Pero ¿qué pasó? Él le habrá caído también al rey que no lo nombró gobernador, sino que lo nombró capitán general. ¿Usted sabe que es una capitanía general? Una nacionalidad, un país, dependiente de la corona. Y el capitán general es el presidente de ese país. Y él es capitán general, o sea, presidente y además gobernador de Nueva Andalucía. Y no solamente eso, sino que la Nueva Andalucía la dividen en provincias. Porque el país ya es un país, ya no es una provincia, ahora es un país. Y los países que tienen adentro, provincias. Y eso es lo que se hace. La nueva Capitanía General de Nueva Andalucía tenía las siguientes provincias. Provincia de Cumaná, que es todo esto aquí actualmente el Estado Sucre, Monagas, de Tamacuro, parte de Bolívar, hasta el Esequibo. Provincia de Cumaná. Provincia de Trinidad de Barlovento, de la Santísima Trinidad de Barlovento y Tobago. O sea, Trinidad y Tobago. La provincia de Santa Margarita, la isla de Santa Margarita, de Coche y Cuba. Y además, ahí estaban las cuasi provincias, o sea, unas casi provincias que no son y que no van a ser provincias sino ya en el siglo XIX, que son las provincias de Nueva Cataluña, que es lo que actualmente es el estado de Suárez, y Nueva Cantabria, que es todo el centro de Monagas, donde después se fundó, ¿cómo se llama? Primero los franceses fundaron a San Maturín, y después se fundó San Judas y San Simón de San Maturín. Hoy día le llamarían para provincia. ¿Ah? Hoy día le llamarían para provincia. Sí. Pero para La provincia. Bueno, una cuasi provincia, casi provincia. Entonces, Serpa repobló con 150 vecinos que trajo de Castilla y de Andalucía. Y además no trajo solamente agricultores, trajo comerciantes, trajo gente y también trajo gente alcurnosa, que pues van a ser los hidalgos de la ciudad, la aristocracia cubanesa del siglo XVII. Por supuesto, ellos se unen a toda la población que ya vive en la ciudad. ¿Ya? Se hace un nuevo urbanismo, como decimos ahora, para toda esa gente que llegó, pero ya el resto de la gente vivía en su ciudad. Vamos unos datitos ya, porque ya vamos a terminar, porque ya hemos hablado mucho.
En 1574, yo por allí se me perdió. Ya. No, la ficha de Santa Inés se me perdió. No está ahí. La historia de Santa Inés se la saben ustedes, ¿verdad? 1572 hubo una refriega de los indígenas contra la ciudad, y lo otro, pues eso sí es verdad. En el 72 aquí no estaban los militares porque andaban por allá, por Nueva Cataluña, en sus incursiones por allá. La ciudad estaba sola, o sea, puros civiles, mujeres y muchachitos y viejos, y los indios y los mestizos y la gente que había allí. Entonces les avisaron los indios, los brasileños les avisan que viene esta gente, y entonces lo que hacen es, bueno, de eso yo le digo a ustedes, yo sigo la tradición, pero yo no tengo el documento. Oye, al día que aparezcan los documentos estamos chéveres, porque a mí los documentos me dicen otra cosa. Entonces llegó un momento en que la gente tuvo que hacer un voto en la iglesia parroquial en ese día, que era 21 de enero, a Santa Inés, que los defendiera, que si ella los defendía, ellos salían libres, porque toda la gente se había muerto de perinola, porque ahí no había militares que los defendieran, no tenían armas. Entonces si Santa Inés los protegía, entonces le van a declarar patrón de la ciudad. Por supuesto, ya San Francisco y la Virgen del Carmen son patronos de la ciudad. No está inventando nada nuevo. ¿Estamos claros? Entonces, se supone que ya cayendo la noche, o ya cayó la noche, hubo un eclipse lunar, los indios se asustaron y se fueron volando. Pero yo les digo una cosa, que eso sí hay que estudiarlo. Yo he investigado y en ese año no hubo ningún eclipse, sino 10 años antes. ¿Ya? O sea, que lo de Santa Inés no sería en el 72, sino en el 62. Pero yo no puedo estar inventando cosas hasta que no haya un documento que me diga a mí, eso es así. ¿Estamos claros? En 1579, el obispo don Diego de Salamanca visita pastoral del obispo de Puerto Rico. Por supuesto, una de las quejas que hace el obispo es que la ciudad, la iglesia parroquial, está en muy mal estado, porque es muy vieja. Y hay que arreglar. Que lo mejor era trasladar la ciudad a otro lugar que fuera mejor, porque eso estaba allí, en una salinidad, muchos mosquitos, muchas cosas y todo lo demás. Mejor era que estar en otro lugar donde la gente viviera mejor, habiendo tantos espacios buenos hacia el sur, donde levantar la ciudad de nuevo. No sé si fue por lo que dijo el obispo, pero ese mismo año el comandante de la guarnición, gobernador encargado, porque García no estaba aquí, que era don Pedro García Camacho, decide empezar a trasladar la ciudad. O sea, construye una iglesia nueva, tumba la vieja. Construye un cabildo nuevo, tumba el viejo. Construye una gobernación nueva, tumba la vieja. Porque allá no puede dejar los edificios levantados, porque se le van a meter ahí los franceses, los ingleses, o quien sea, los holandeses. ¿Me entiendes? Por lo tanto, si algún día Dios ilumina a nuestros gobernantes y se puede hacer unas buenas excavaciones arqueológicas en la zona terminal, en Las Palomas, sería bueno, porque habrá más de una cosita interesante por ahí. Entonces se empieza a trasladar eso entre la serranía de los Guayqueríes y el río Cumaná. Les recuerdo que, les recuerdo no, porque hay personas que no saben, la palabra Caiguire es una deformación fonética que se produjo en el siglo XIX gracias a la inmigración italiana. Los italianos cambiaron muchas de nuestras palabras indígenas con su fonética italiana. ¿Ya? Entonces, Guayquerí pasó a ser Caiguire. Mocimma pasó a ser Mochima. Giria pasó a ser William. Mariguitar pasó a ser Mariguitar. O sea, los italianos cambiaron la fonética de los nombres indígenas. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque en esos lugares la mayor población era italiana. Pero eso lo hablaremos otro día sobre la comunidad del siglo XIX italiana.
Entonces, el 5 de enero de 1583, García Camacho le comunica al rey que él ya había trasladado toda la ciudad, más al interior, todo el vecindario, iglesia parroquial, casa del gobernador, gobernación, cabildo, despachos reales, las casas de toda la gente, etcétera, 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 etcétera. Toda esa ciudad mudada no es una fundación, es un traslado. Bueno, Y si no usted más sabe- que te haga una aclaración. Ajá. De acuerdo con el comentario y el Paso Camacho, está escrito también. La Nueva Córdoba fue destruida en 1654 por una invasión de los ingleses. Y en el comentario se publica hasta los nombres de todos los que fueron sacrificados en esa ciudad. Es más, el padre Antonio García Alcalá recogió todos los archivos de la Nueva Córdoba y con esto comenzó el concesionario viejo. Tú sabes eso, pero no sé por qué Yo lo dijiste. conozco todo el Tú me lo conceptario. dijiste, yo te lo... Y lo que pasa es que yo les voy a hacer una acotación a ustedes general. La siguiente. Por ejemplo, yo ahorita sé muy bien, por una carta de Fray Pérez Córdoba, que ellos, los franciscanos, fundaron Cumaná el 15 de agosto. Por una carta que hasta la publicó la alcaldía de Cumaná. Veanlo en internet, en la página de la alcaldía de Cumaná, dice Fray Pérez Córdoba, septiembre 1515. Porque ya el mes pasado se fundó las misiones, o sea, el mes pasado, a mitad de mes, en el Día del Hierro. ¿Cuál es el Día del Hierro? Los italianos dicen Ferragosto. ¿Cuál Ferragosto? Está muy bien. Ajá. Que hay dos ordenanzas. Una de los ordenanzas de Gómez de 62, 1932, en la cual obliga a Cumaná a celebrar en esa fecha la fundación. Tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque el doctor José Mercedes Gómez no conocía los documentos. Hizo muy bien en colocar una fecha probable, y eso es laudable o no. Claro. Ya no sabiendo cuál es la fecha exacta, porque no tengo el documento, y en aquel momento no tenían la posibilidad de moverse a buscar las cosas fuera de aquí. Aunque si hubo una persona que vivió en Cumaná que organizó todo el archivo de aquí, por el hermano Nectario María. Ahí está. Tanto así que todo el archivo que corresponde a Cumaná se llama Nectario María. ¿Oyeron? Ayer en Sevilla. Entonces, por supuesto, hay muchas cosas que nos dejaron nosotros el padre Alcalá, el padre José Antonio Juan Martínez, el profesor, el doctor Gómez y todos los demás historiadores que hemos tenido, honorables todos, pero lamentablemente ellos no tenían una cantidad de cosas que nosotros ahora, gracias a Dios, podemos tener. Podemos corregir algunas cositas que tampoco es que se va a caer el mundo porque corrijamos una u otra cosa. Bueno, como yo llegué un poquito tarde, me imagino que hablaría de este viaje que hizo Pedro de Córdoba a Cumaná y el rastro del cacique Caguaná. No, yo no hablo nada de eso, porque como yo no tengo documentación de eso, no puedo hablar de lo que no tengo documento. El día que tenga el documento, yo hablo de eso. Hay documentos, hay células reales. Sí. Hay más de 20 células reales. Pero yo no la tengo. Yo no la tengo, lamentablemente. Entonces tenemos eso. Ya para terminar, ya para terminar, entonces yo le... Perdón. Por acá. Ajá, ya. Le perdió la Entonces, posición. este plano es muy importante. A mí me gustaría que la gente publicitara mucho. Por ahí lo publicitó mucho Beatriz. Estos son, en líneas generales, la ciudad trasladada en 1583. ¿Ya? De la iglesia parroquial a lo que actualmente es el Callejón Juncal. De calle Sucre a calle de Río.
Esta es la ciudad original. ¿Ya? Aunque este plano es de 1754. Pero es buenísimo porque trae una cantidad de detalles y cosas muy importantes, que después podemos hablar sobre los detalles, ¿no? Y es muy, muy interesante, muy importante para la historiografía. Entonces, por supuesto, yo no incluyo al Castillo de Santa María porque no existe en esa época. Pues solamente existe la iglesia parroquial hacia allá. O sea, que la ciudad antigua es desde aquí para allá. Y es la parte de la ciudad que más se ha descuidado gracias al mito de que lo más antiguo es San Francisco. Y sabemos muy bien que el pueblo de el barrio de San Francisco se empezó a formar ya a finales del siglo XVII y como tal en el siglo XVIII. ¿Ya? Porque el barrio de San Francisco se formó para albergar a los artesanos que trabajaban para proveer las misiones de los padres franciscanos observantes en Nueva Cataluña. Y entonces todas esas casas que se hicieron alrededor del convento, que ya existe desde 1594 allí, todas esas casas alrededor eran de gente que eran orfebres, ebanistas, carpinteros, entalladores, escultores, pintores, cerradores de oro, plateadores, etcétera, etcétera. Gente que ayudaba, le trabajaba a los misioneros para hacer muebles, retablos, imágenes, altares, todo lo que hace falta en los pueblos de misión que se estaban fundando en Nueva Cataluña, o sea, en el estado de Ontario. ¿Estamos claros? Por eso es que nace el barrio San Francisco. Pero no es la zona más antigua de la ciudad. Es el barrio de los artesanos, ¿no? Y de eso tenemos bastantes relaciones directas. Bueno, hasta aquí, he hablado demasiado.